Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para acompañarnos en una aventura que honestamente nos tiene a nosotros con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, como bien habrán podido intuir por el título, si es que ya lo vieron, claro, vamos a abrirnos un poquito más y a compartir algo que está revolucionando nuestra vida, nuestro hogar y sobre todo, nuestro futuro. Se trata de una decisión que tomamos hace un tiempo, una decisión que, créanme, ha sido un antes y un después. Y es que, verán, hemos decidido que Demet no tendrá niñera. Sí, han oído bien. Nada de ayuda externa para el cuidado de nuestro pequeño tesoro. Seremos solo Can y yo los padres, los que estaremos al pie del cañón, los que velaremos por cada sueño, cada sonrisa, cada llanto. ¿Es una idea que al principio nos sonó un poco loca? ¿Audaz? Quizás ambas cosas. Pero cuanto más lo pensábamos, más sentido tenía para nosotros. Sentimos esa conexión profunda, esa necesidad de estar presentes en cada instante, de ser los protagonistas de esta historia que recién comienza. Así que si les pica la curiosidad, si quieren saber por qué tomamos este camino como lo estamos viviendo, los miedos, las alegrías, las locuras que ya estamos experimentando, quédense con nosotros. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que le den a ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a poder compartir más momentos como este con ustedes. Venga, que empezamos. Pues sí, como les decía, la decisión de que Demet no tendría niñera no fue precisamente una ocurrencia de última hora. Fue algo que veníamos masticando, conversando, analizando, y francamente debatiendo bastante. Al principio era como ese tema tabú que uno evita, ¿saben? El mundo te dice que necesitas ayuda, que es lo normal, lo esperable, lo que se hace. Y uno se lo cree, ¿verdad? Empiezas a pensar en horarios, en costes, en quién podría ser esa persona de confianza. Pero en el fondo, en ese rincón más íntimo de nuestro ser, había una vocecita que susurraba, ¿y si lo hacemos nosotros? ¿Y si esta es nuestra oportunidad de vivirlo todo al 100%? Y esa vocecita, poco a poco, se convirtió en un grito, en una certeza. Can y yo siempre hemos sido un equipo, nos hemos apoyado en todo, y esta, para nosotros, era la prueba definitiva de ese vínculo. No es que desconfiemos de las niñeras, en absoluto. Hay gente maravillosa ahí fuera que hace un trabajo increíble. Pero para nosotros, esto era algo más personal, algo que sentíamos que debíamos hacer juntos. Recuerdo la primera vez que lo hablamos en serio. Estábamos cenando tranquilamente y de repente surgió el tema de cómo nos organizaríamos cuando llegara el bebé. Y Can, así, con esa calma suya que a mí me tranquiliza tanto, me dijo, ¿y si no buscamos niñera? Me quedé helada por un segundo. Luego una sonrisa se dibujó en mi cara. Sabía que él también lo estaba pensando. A partir de ahí, las conversaciones se volvieron más profundas. Analizamos nuestra situación. Yo, bueno, estaba en casa, con un horario flexible, y Can, aunque trabaja, también tiene la posibilidad de ajustar sus horas en algunos momentos. Nos dimos cuenta de que si bien sería intenso, era factible. Y lo más importante, era lo que ambos queríamos. Sentimos esa necesidad imperiosa de ser los que cambiamos los pañales, los que calmamos los llantos nocturnos, los que vemos las primeras sonrisas y las primeras caídas. Queríamos ser los que construyeran ese vínculo desde el primer día, sin intermediarios. Claro que no fue fácil. Los miedos aparecieron, y vaya si aparecieron. ¿Seremos capaces? ¿Tendremos la paciencia suficiente? ¿Qué pasará si uno de nosotros se enferma? ¿Cómo vamos a compaginar el trabajo de Can con el cuidado del bebé? ¿Y el cansancio? Uf, el cansancio. Esas preguntas nos taladraban la cabeza. Pero cada vez que surgía una duda, nos mirábamos y recordábamos por qué estábamos haciendo esto. Porque, más allá de los miedos, estaba la ilusión, la fuerza de nuestra unión, la certeza de que, juntos, podíamos con todo. Y además nos dijimos, si vemos que la cosa se complica demasiado, siempre podemos reevaluar. Pero vamos a intentarlo, vamos a darlo todo. Esa fue la clave, la confianza mutua y la determinación de intentarlo. Y ahí empezó la preparación. No solo la física, de tener todo listo para el bebé, sino la mental. Empezamos a leer libros, a ver vídeos,
a hablar con amigos que ya son padres y que, casualmente, habían optado por un modelo similar. Escuchamos sus experiencias, sus trucos, sus desvelos. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en esta decisión, que había otras parejas que apostaban por la crianza compartida al 100%. Y eso nos dio un impulso enorme. Aprendimos sobre lactancia, sobre cómo calmar a un bebé, sobre la importancia del contacto piel con piel, sobre los diferentes tipos de llantos. Nos empapamos de información, pero lo más importante fue empezar a visualizarlo, ver la llegada del bebé, sentirlo en nuestros brazos, experimentar esa conexión única. Ahora, con Demet ya entre nosotros, la realidad es intensa, pero hermosa. Es un torbellino de emociones y de actividades. Hay días que son una auténtica odisea, ¿eh? Cuando el peque no para de llorar, o cuando los despertares nocturnos se suceden sin piedad, uno se pregunta en qué lío se ha metido. Pero entonces ves esa carita de ángel, esa sonrisa que ilumina todo, y se te olvida el cansancio, los dolores de espalda, las ojeras. Te das cuenta de que cada esfuerzo, cada sacrificio vale la pena. Khan se ha portado como un auténtico campeón. Al principio, tenía un poco de miedo a hacer algo mal, a no saber cómo consolarlo, a no tener la misma conexión que yo. Pero ha superado todas las expectativas. Es un papá increíble. Se encarga de los baños, de las siestas, de las noches. Incluso ha descubierto su habilidad para hacerle las papillas perfectas. Y yo por mi parte he aprendido a delegar, a confiar en que él también puede hacerlo, a no querer tener el control de todo. Hemos encontrado nuestro ritmo, nuestras rutinas. Sabemos cuando uno necesita un respiro y el otro toma el relevo sin rechistar. Lo que más nos gusta de esta experiencia es esa conexión que estamos creando como familia. Sentimos que somos un equipo súper cohesionado, que trabajamos juntos por el bienestar de nuestro hijo. No hay esa sensación de que uno se encarga de todo mientras el otro descansa. Compartimos las alegrías, las preocupaciones, los descubrimientos. Y lo más importante, estamos construyendo una relación muy especial con Demet, una relación basada en la presencia constante, en el amor incondicional. Hemos tenido que hacer algunos ajustes en nuestras vidas, claro está. Las salidas improvisadas se han vuelto más complicadas, las horas de sueño son un lujo que a veces escasea. Pero sinceramente no lo cambiaríamos por nada. Hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de cada instante. Una siesta de 2 horas seguidas se convierte en una maratón de descanso reparador. Una cena tranquila en casa es un festín. Y las conversaciones, aunque a veces sean interrumpidas por un llanto, son más profundas y significativas. Además, hemos descubierto que esta decisión nos ha hecho más fuertes como pareja. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a ser más pacientes, a apoyarnos mutuamente en los momentos de debilidad. Nos hemos convertido en un verdadero equipo y eso, créanme, es una maravilla. Ver a Khan, mi pareja, convertido en un padre entregado, cuidando de nuestro hijo con tanto amor y dedicación, me llena de una felicidad inmensa. Y él, estoy segura, siente lo mismo al verme a mí. Sé que para algunos puede parecer una locura, o incluso una carga excesiva. Y no voy a mentirles, hay días que son agotadores. Hay momentos en los que uno se siente al límite, en los que la falta de sueño pasa factura. Pero en esos momentos nos miramos, nos tomamos de la mano y recordamos por qué estamos haciendo esto. Y es ese amor por Demet, esa conexión que estamos construyendo, lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Es una experiencia transformadora, que nos está enseñando muchísimo sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre el amor. Lo que también hemos aprendido es a no juzgar las decisiones de los demás. Cada familia es un mundo, cada pareja tiene sus circunstancias. Lo importante es encontrar lo que funciona para uno, lo que les hace felices y les permite criar a sus hijos con amor y seguridad. Nosotros hemos apostado por esto, y estamos viviendo una etapa increíble. Quizás al ver nuestro vídeo a alguien se le encienda la chispa, o quizás simplemente les parezca interesante conocer otra forma de hacer las cosas. Ambas cosas son geniales. Así que, en resumen, nuestra aventura de ser padres sin niñera está siendo todo lo que esperábamos y más. Es intensa, es desafiante, pero sobre todo, es profundamente hermosa. Estamos viviendo cada momento con Demet, construyendo una familia fuerte y unida, y eso, para nosotros, no tiene precio. Y bueno, hasta aquí nuestro pequeño relato de hoy.
Espero de verdad que les haya gustado, que les haya resultado interesante o, quién sabe, quizás hasta inspirador. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han pasado por algo similar? ¿Tienen alguna otra experiencia que quieran compartir? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto muy pequeño para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Nos ayuda a seguir creando contenido y a seguir compartiendo estos momentos tan especial. Es con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y todas. Chao, chao.